Bueno, hoy hablaremos acerca de los principios contables. Bueno, estos principios generalmente se dan para al momento de que se lleve una contabilidad se tenga que tener en cuenta siempre estos principios. En otras palabras, es como una guía que se tiene que tener en cuenta. Bueno, sin más, vamos a empezar con el primer principio. Principalmente en el principio de equidad, vemos o resaltamos que nos dice que en la contabilidad se debe dar de manera justa, ¿no? O imparcial. Bueno, a continuación tenemos un ejemplo en la cual explicaremos. Digamos, en una empresa X hay tres socios, que son Juan, José y María. Entonces, Juan tiene el 50% de las acciones, José tiene el 30% de las acciones y María el 20% de las acciones. Si los ingresos fueron de 10.000 soles, digamos, ¿cómo sería la repartición para Juan, José y María? ¿Cómo sería? Sería de acuerdo a las acciones que estas personas tengan, ¿verdad? Entonces, Juan tiene el 50% de las acciones. Entonces le correspondería 5.000 soles. José tiene el 30% de las acciones, lo cual le correspondería 3.000 soles. María tiene el 20% de las acciones, lo cual le correspondería 2.000 soles. Sumado sería un total de 10.000 soles de acuerdo a los ingresos que se han obtenido. Entonces, como vemos, se les da de acuerdo a las acciones que ellos tienen. Entonces ahí se estaría aplicando lo que es la equidad de manera justa, como mencionamos anteriormente en este principio. Ahora pasaremos al segundo principio. En este principio de la partida doble, básicamente indica que, o nos dice, que al momento que nosotros registremos en el libro diario, en la contabilidad, ¿no? En el debe, debemos también registrar en el haber. Entonces, en otras palabras, no hay deudor sin acreedor y no hay acreedor sin deudor. Ahora pasaremos al siguiente principio. Bueno, en el ente podemos ver una separación, ¿no? Una separación del patrimonio de la empresa, tanto del patrimonio personal. Bueno, por ejemplo, a ver, digamos que el señor Carlos es dueño de una empresa de transportes, pero este señor Carlos quiere comprarse un auto, último modelo, ¿no? Digamos un Lamborghini, quiere comprarse, pero al momento de comprarse él tiene que hacerlo con el sueldo que se le va a pagar de la empresa. Entonces, en otras palabras, la empresa no asume el gasto personal que Carlos va a tener. Como podemos ver, hay una separación ahí tanto de la empresa como
el gasto personal. Ahora pasaremos al siguiente principio. En bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales, podemos tener como ejemplo las marcas, ¿no? Adidas, las reconocidas, o también las maquinarias de una empresa, ¿no? Ahora pasaremos al siguiente principio. Bueno, moneda de cuenta. En moneda de cuenta principalmente habla acerca de la moneda que se usa, ¿no?, en cada país. Por ejemplo, bueno, acá en Perú se lleva lo que es moneda nacional, en la cual se debe manejar, ¿no?, en los estados financieros. Ahora seguiremos con el siguiente principio. Empresa en marcha. Se basa en que la empresa continúa, ¿no?, en sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en un tiempo futuro, salvo que existan, digamos, pérdidas o cosas así, ¿no? Pero a eso se referiría lo que es empresa en marcha. Sigamos. En evaluación al costo. Debe prevalecer el costo de adquisición o producción, ¿no?, como concepto básico de evaluación. Ejercicio es el lapso entre una fecha y otra. Bueno, esto también se le llama como periodo. Para efectos del plan contable general, el periodo es de 12 meses, la cual esto se llamaría como ejercicio o periodo. Bueno, en el devengado nos dice que se registran los ingresos o gastos en el periodo contable. Hagan que esta esté, ¿no? Eso básicamente nos dice el devengado. Ahora pasamos rápidamente al siguiente principio. Básicamente en la objetividad eh, tenemos que evaluar, ¿no?, los hechos, las actividades económicas y financieras que participa en la empresa, ¿no? Eso se tiene que ver en lo que es objetividad. Seguimos. En la realización se registra cuando sean realizadas, digamos, en una compra o una venta. Se considera vendido un bien cuando se concreta la entrega de la mercadería, ¿no? Es un pequeño ejemplo. Ahora sigamos al siguiente principio. Principio de prudencia. Básicamente acá el contador nos dice que debe optar por un valor menor, ¿no? Entonces, si ve dos valores, uno mayor, uno menor, debe decidirse por el valor que esté menos, ¿no? No por el mayor. Eso nos dice el principio de prudencia que tenemos que tener en cuenta. Bueno, en sí el principio de la enfermedad
Nos dice una vez que nosotros habíamos establecido criterios para la aplicación de estos principios. Estos principios deben mantenerse y no puedan así, digamos, modificarse, ¿no? Constantemente, sino mantenerse para que así haya uniformidad, ¿no? Tanto de un ejercicio a otro. En principio de materialidad, o bueno, importancia relativa. En este principio, primordialmente, se debe actuar con un sentido bien práctico, aplicando, digamos, un buen criterio, ¿no? Bueno, eso tanto lo tiene que hacer el contador, ya que quizás hay cosas que no se toma en cuenta, ¿no? Mínimas, ¿no? Porque a veces resulta que las cosas mínimas son las que tienen o están propensas a, digamos, que puedan tener importancia en sí, ¿no? Por eso este principio nos dice que tenemos que ser bien minuciosos al momento de revisar, ¿no? Ahora, por último, pasaremos al último principio, que es la exposición. Bueno, sin más, en lo que es exposición, se podría decir que es bueno, en otras palabras, no, es el principio final, ¿no? Donde ya debe, digamos, en los estados financieros, ¿no? Debe tener toda la información necesaria. ¿Para qué? Para tomar decisiones ya, ¿no? Entonces la información contable representa lo que debe tener los estados financieros, ¿no? Tanto ahí debe estar de forma clara, se debe entender o estar en forma comprensible. Debe tener todo lo necesario en sí para poder así ver la realidad, ¿no? Cuál es la situación de una empresa en sí. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y bueno, nos vemos.